Bienvenidos a Música con Historia, un podcast de la Academia Solfeando disponible en YouTube, iVoox y Spotify. Un espacio donde la música clásica se encuentra con los relatos más sorprendentes del pasado. Hoy viajamos hasta los siglos XVI y XVII para descubrir cómo sonaban los ejércitos más temidos de Europa, los tercios españoles. Cuando pensamos en los tercios nos vienen a la mente espadas, arcabuces y largas marchas bajo el sol de Flandes. Pero había algo más. Algo que marcaba el paso, daba las órdenes y unificaba a los soldados, la música. Con Carlos I surge una figura muy particular dentro de estos ejércitos, el tambor mayor, también llamado atambor mayor. Este no era un simple músico, era un oficial, el encargado de dirigir a las bandas de pífanos y tambores. Iba vestido con trajes muy adornados, llevaba un gran bastón con borlas de colores y no solo marcaba el compás, sino que también ejecutaba vistosos molinetes que despertaban la admiración de todos. Este bastón de mando es, de hecho, el antepasado directo del que hoy vemos en bandas militares o incluso en algunas marching bands modernas. No era solo un adorno, servía para dar órdenes, marcar ritmos y, en tiempos de batalla, ser el punto de referencia visual entre el caos. Ricardo Fernández de la Torre, en su Historia de la Música Militar de España, describe cómo este personaje llegó a formar parte del Estado Mayor en muchas ocasiones, algo impensable para un músico. El duque de Alba llegó incluso a crear para él grados jerárquicos propios dentro del ejército. La historia no se detiene ahí. Durante la unión de las coronas de Castilla y Portugal, Felipe II ordenó aplicar esta doctrina musical también en tierras portuguesas. Fue entonces cuando Bartolomé Escarión de Padulla escribió una obra esencial para entender cómo funcionaba la música militar, una especie de manual donde se detallan los diferentes oficios del ejército, incluyendo el de atambor mayor y el de atambor general, algo así como el director supremo de todos los músicos. Escarión lo tenía claro. Los tambores fueron necesariamente necesarios, porque no hay otra manera de unificar a los soldados en lo que han de hacer sino con tambores y trompetas, no. La música no era decorativa, era estratégica, y sus intérpretes mucho más que simples acompañantes. Un ejército se dividía en tres tipos de tambor, el general, los mayores de tercio y los comunes. El tambor general no tocaba sino que mandaba. Estaba cerca del general del ejército y era el responsable de dar las órdenes musicales en momentos clave, incluso en situaciones imprevistas. La descripción de estos músicos revela algo muy interesante. Debían ser hombres de bien, con juicio, con experiencia, con capacidad para observar al enemigo, reconocer posiciones y transmitir información. Porque sí, el tambor mayor también hacía labores de espionaje. Cuando se enviaba a un tambor al campamento enemigo con un mensaje, debía tocar su caja para avisar de su llegada. Era recibido con los ojos vendados, entregaba el mensaje, recogía la respuesta y regresaba. Pero mientras esperaba, observaba. Contaba fosos, alturas de murallas, número de soldados. Era músico, diplomático y espía. En esos tratados también se recoge otra función muy curiosa, la de leer y proclamar bandos. El tambor mayor reunía a otros tambores, caminaba por el campamento tocando y leyendo, seguido de otro que proclamaba en voz alta. Después, dejaba el edicto pegado en el cuerpo de guardia. Era, literalmente, la voz del ejército. ¿Y qué pasa con la música? ¿Qué toques hacían falta conocer? Pues había que saber dar armas, caminar, recoger, adelantar, responder, parar, llamar, hacer batería, incluso volver las caras. Una especie de lenguaje cifrado con redobles y melodías breves. Y no valía cualquiera, un tambor mayor debía conocer los toques de las diferentes naciones con las que se combatía o se aliaba. Franceses, alemanes, escoceses, italianos, turcos, moriscos, holandeses, y si podía, debía hablar sus idiomas. El nivel de exigencia era altísimo. En 1639, el capitán Antonio Gallo escribió Destierro de ignorancias, donde relata cómo debía ser este músico militar. Dice que no solo debía saber tocar perfectamente y enseñar a los demás, sino también asegurarse del buen estado de los instrumentos, que no se rompieran las pieles, que llevasen cuerdas de repuesto, que estuvieran listos para la batalla, porque claro, si se rompía un parche en medio del combate, ¿cómo se daban las órdenes? Curiosamente, Gallo menciona algo que todavía pasa hoy en día, músicos que no cuidan los instrumentos porque no son suyos, una realidad que conocen bien quienes gestionan bandas municipales o asociaciones musicales. Ya desde el siglo XVII, los directores debían vigilar estos detalles. Y aquí viene un detalle precioso.
El tambor mayor debía ir con un palo en la mano, sí, el bastón de mando, repartiendo a los músicos por el frente, el centro y la retaguardia. No era solo para lucirse, era para garantizar que las órdenes llegaban a todos los puntos del ejército, porque en medio del fragor de la batalla, el único lenguaje que podía oírse y entenderse era el musical, pero aún hay más. Algunos historiadores, como Ricardo Fernández de la Torre, relacionan la figura del tambor mayor con el Profos, un suboficial alemán, cuya función era, entre otras cosas, ir a las tabernas por la noche a dar la orden de que los soldados dejaran de beber. Lo hacía con un bastoncillo golpeando los barriles y acompañado de un toque de tambor y pífano. ¿Les suena? Exacto. Así nace la retreta, ese toque musical que anuncia el final del día. Es posible que, gracias a la influencia de soldados alemanes en los tercios españoles, esta costumbre diera lugar al oficio de tambor mayor tal como lo conocemos hoy. Una figura compleja, respetada, que combinaba habilidades musicales, militares y humanas. Así terminamos este viaje por la música de los tercios españoles, una historia poco conocida pero fundamental para entender cómo el arte y la guerra han ido muchas veces de la mano. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, síguenos en redes sociales, dale me gusta a este episodio y visita nuestra web en academiasolfeando.com, donde te acompañaremos en el mundo del aprendizaje musical. Esto ha sido Música con Historia. Nos escuchamos en el próximo episodio.